Entonces, sean todos muy bienvenidos a la presentación del día de hoy, al taller de la DJ 1948. Ya estamos en el año tributario 2024. Ya estamos en proceso de renta, ¿cierto? En abril ya se abre la opción de poder generar la declaración del formulario 22. Ya estamos con estas declaraciones juradas encima, ¿cierto? Las que tienen estos primeros vencimientos que son importantes, que en este caso nos convoca la 1948, pero sabemos también que esta semana vence la DJ 1879, que si bien Servicio de Impuestos Internos presenta una propuesta, de igual manera siempre hay que estar revisando, hay que estar cuadrando para ver si es que se debe generar o no alguna rectificación de la propuesta. Lo mismo con la DJ 1887 de sueldos, que también tiene como vencimiento el día 28. Por lo tanto, estamos en una semana que nos entrega mucho trabajo a nosotros los contadores, ¿cierto? Sobre todo por este tema de las declaraciones juradas y ya la preparación de la renta que parte la próxima semana. Quisimos hoy día hablar de esta DJ en particular, la DJ de retiro, eh, porque entendemos que esta declaración jurada la deben presentar prácticamente todos los contribuyentes acogidos a los regímenes 14A o 14.3, ¿cierto? Entonces, eh, es de suma importancia saber cómo confeccionarla, además que tiene un flujo de trabajo que a mi percepción es bastante amplio, que se debe conocer de forma detallada para poder generar una correcta declaración jurada 1948. Entonces, entramos en materia y esto es lo primero que les comentaba, que el flujo de los registros tributarios, sabemos que parte con el registro contable que por consecuencia nos va a entregar reportes financieros como un balance o un balance tributario también que podríamos revisar. Y desde acá partimos con la renta líquida imponible que sabemos que para efectos de empresas 14A o contribuyentes sujetos a las disposiciones del 14A deben presentar o determinar una renta líquida imponible con el método del devengo. Esto quiere decir que partimos con el resultado financiero y el resultado financiero realizamos los ajustes tributarios que son los agregados y las deducciones. Luego tenemos el capital propio tributario, renta afecta impuestos y registro de renta empresarial. ¿Por qué hacemos énfasis en los registros de renta empresarial? Porque desde este registro es desde donde vamos a tener la información necesaria para poder generar la declaración jurada 1948. Pero es súper importante entender este flujo, porque si yo me salto alguno de estos pasos, lo más probable es que no voy a tener la información correcta para poder determinar un registro de renta empresarial. En el registro de renta empresarial nosotros vamos a anotar el RAI del ejercicio, la renta afecta impuestos, pero la renta, para poder calcular la renta afecta impuestos, debo tener calculado el capital propio tributario. Y para poder tener calculado el capital propio tributario, debo tener determinada la renta líquida imponible, porque afecta al capital propio tributario. Y para poder determinar una renta líquida imponible, debo tener registrado mi balance, por lo tanto, debo tener los registros contables. Entonces, por eso es que siempre trato de hacer bastante énfasis en este flujo, que para poder llegar al registro de renta empresarial, no solamente, perdón, o para llegar a la DJ 1948, no basta solamente con tener los retiros de los propietarios. Necesitamos toda esta información. Porque además entendamos que desde la renta líquida imponible, ya sea en un contribuyente acogido al régimen PROPYME o al 14A, determinan una renta líquida imponible que finalmente es el resultado tributario de la empresa y que además determina el impuesto que va a pagar la empresa, ya sea un 27% para 14A o un 10% para las 14 de 3 para el régimen PROPYME. Pero sabemos que según el régimen, el impuesto de primera categoría pagado por la empresa, determinado con la renta líquida imponible, se va a transformar en crédito. Y ese control de crédito lo vamos a llevar en el registro de renta empresarial. Recordemos que para empresas sujetas al 14A se puede utilizar el crédito en un 100%, pero surge la obligación de restituir un 35%, y para efectos de 14 de 3 se va a poder utilizar el crédito en un 100% sin la obligación de restituir nada. Por lo tanto, ahí sí se va a poder utilizar ese 100% de impuesto de primera categoría como crédito. Y como les comentaba anteriormente, lo vamos a controlar
en el registro de renta empresarial y desde ahí vamos a tener el origen de la EJ 1948. De estos registros o de este flujo, nosotros vamos a tener la información para las declaraciones juradas 1847, que son los datos del balance, la EJ 1926, que es los datos de la renta líquida imponible, y la EJ 1948, que es donde tenemos el registro de renta empresarial. La EJ 1847 y 1926 tienen como vencimiento el día 30 de junio y solamente la presentan contribuyentes sujetos al régimen 14A, al régimen general 14A. La EJ 1948 la deben presentar tanto 14A como 14D número 3. Y además de todo este flujo que nosotros vimos, surge la información para declarar cada uno de los recuadros del formulario 21, que en este caso tenemos datos desde el 12 al 21, que también podríamos pasar por el recuadro 6, el recuadro 10, según el régimen. Vamos a partir con la primera definición importante. No nos vamos a detener tanto en la renta líquida disponible porque ya lo hemos visto en ocasiones anteriores, tampoco en el capital propio tributario, pero debemos tener en consideración que para nuestro flujo tributario la renta líquida y el capital propio debieron haber estado calculados antes de llegar a la renta efecto impuesto. Partimos en la renta efecto impuesto porque es lo que nos va a afectar directamente el registro de renta empresarial, ¿cierto? Que es el que nos va a dar origen a la EJ 1948. Entonces, la definición del RAI es que es un registro tributario en el que se controla la renta afecta impuestos finales, impuesto global complementario e impuesto adicional. Para su determinación, se deberán anotar la renta o cantidad acumulada en la empresa que representan un aumento en el capital propio tributario y que en caso de ser efectivamente retiradas, remesadas o distribuidas, se afectarán con impuesto global complementario o impuesto adicional según corresponda. Y cuando nosotros encontramos la lógica de esta definición o cuando nosotros pensamos en la mecánica del flujo de trabajo que tenemos dentro de la preparación de una renta, debemos entender que una renta afecta impuesto, por ejemplo, es una renta líquida imponible positiva, o sea, un resultado tributario positivo, nos va a dar origen a un pago de impuesto de primera categoría, ¿cierto? Eso primero que todo es una renta afecta impuesto de la empresa, pero esa renta afecta impuesto o esa renta líquida imponible positiva genera un aumento dentro del capital propio tributario, un aumento en el patrimonio que por consecuencia, los propietarios de la empresa podrían determinar que van a retirar esa utilidad, van a retirar ese aumento de patrimonio de la empresa. Entonces, al momento de retirar esos aumentos de patrimonio, sabemos que es una renta afecta impuestos finales también, que deben pagar impuesto global complementario. ¿Quiénes deben generar este cálculo? Aquellos contribuyentes que efectivamente estén acogidos a algún régimen de tributación afecto de impuesto de primera categoría, siguiendo la lógica de lo que conversábamos anteriormente, y por lo tanto decimos que aquellos contribuyentes acogidos a los regímenes del régimen general 14A y del régimen general PROPYME son quienes deben realizar dicho registro tributario. Primero, el esquema de cálculo o diferentes esquemas de cálculo. Acá vemos que tenemos el RAI en el régimen general 14A, donde partimos con el capital propio tributario positivo o negativo, más el saldo negativo del REX, más la remesa retiro dividendo distribuido en el ejercicio, menos el saldo positivo del REX, el capital aportado, menos el saldo del FUR y el sobreprecio obtenido en la colocación de acciones. Para efectos del 14A o para el régimen general 14A, por norma general, el capital propio tributario, el que vamos a informar en las primeras dos líneas o en una de las dos primeras dos líneas, se calcula a través del método del activo, ¿cierto? Y los retiros, el capital aportado y el sobreprecio y la colocación de acciones deben ser reajustados. Recordemos que para empresas acogidas al régimen 14A, eh, eh, rige la norma del artículo 41, por lo tanto deben hacer ajustes por corrección monetaria. Para el caso del RAI en el régimen PROPYME, en el régimen general PROPYME, el esquema de cálculo es bien similar, con el capital propio tributario simplificado, positivo o negativo. Después, las líneas que aparecen hacia abajo son exactamente las mismas. El saldo negativo del REX, las remesas, menos el perdón, el saldo positivo del REX, el capital aportado, el saldo del FUR y el sobreprecio
obtenido en la colocación de acciones de propia emisión. ¿Cuáles son las principales diferencias con el 14A? Que el capital propio tributario que utilizamos acá es el capital propio simplificado, capital propio tributario simplificado que incluyó la ley 21.210, ¿cierto? La entrada en vigencia de la ley nos comentó, nos indicó cómo generar ese cálculo del capital propio simplificado. Y los retiros, el capital aportado y el sobreprecio en colocación de acciones se va a registrar a valor histórico, ¿cierto? Para el 14 de 3 o para las empresas o contribuyentes sujetos a las normas del régimen general PROPYME, no aplica el artículo 41, no aplican ajustes de corrección monetaria. Acá hay un análisis rápido de lo que, de cómo se calcula o cómo se reflejan las variaciones de la renta afecta a impuestos. Por ejemplo, acá en un año uno tenemos un capital aportado más una base imponible, o sea, un resultado tributario positivo de 20 millones, menos los retiros, y nos entrega un capital propio tributario de 15 millones, ¿cierto? Acá primero tenemos el cálculo del capital propio tributario. ¿Qué nos dice el cuadro de cálculo del RAI? Que nosotros vamos a partir con el capital propio tributario positivo, vamos a sumar los retiros y vamos a restar el capital aportado. Entonces, si nosotros hacemos el match de este RAI del ejercicio con los conceptos informados en el capital propio tributario, vamos a deducir que estos 20 millones son la base imponible generada por la empresa. Y ahí encontramos la lógica que les comentaba anteriormente. Esta base imponible es una renta afecta impuestos, por lo tanto, para una empresa que comienza operaciones, por eso estamos acá en el ejemplo, que en el año uno parte con un capital aportado, tiene este RAI del ejercicio de 20 millones, ¿cierto? Sabemos que el capital propio tributario, para esquema de cálculo, en este caso, en el año 2 va a partir el capital propio tributario inicial, va a ser el capital propio tributario final del año anterior. Entonces aquí tendríamos 15 millones, ¿cierto? En el año 2 de inicio. Más una base imponible, o sea, un resultado tributario de 30 millones, menos un retiro de 20 millones efectuado en el ejercicio. Entonces nos daría un capital propio tributario de 25 millones. Entonces, para efectos del RAI, el capital propio tributario, partimos con 25 millones, menos los 20 millones de retiros y menos los 10 millones del capital aportado, que sería un dato que se mantiene. Entonces, nos entrega un RAI de 35 millones de pesos. ¿Cómo entender este RAI de 35 millones de pesos? Teníamos, primero, 20 millones de base imponible, más 30 millones de base imponible del año 2, ahí tenemos 50 millones, ¿cierto? Menos los 15 millones que fueron retirados en el primer año, en el año uno. Eso nos entrega el resultado de los 35 millones que sería la renta afecta impuesto, que son los 5 millones que quedaron sin repartir en el año uno, más los 30 millones de la base imponible del año 2. Entonces ahí ya sabemos que el RAI está cuadrado. Y seguimos con la misma lógica para el año 3. Partimos con eh, el capital propio tributario primero, con el capital propio final, que va a ser el capital propio inicial del año 3, y en este caso tendríamos una pérdida tributaria de 5 millones, por lo tanto tendríamos un capital propio tributario de 20, ¿cierto? Entonces, en este año no existen retiros, pero sí entonces vamos a tener el capital propio tributario de los 20 millones menos el capital aportado, nos da un RAI del ejercicio de 10 millones. Entonces, ¿qué lógica persigue esto? Para el año 3 vamos a tener la base imponible de los 20 millones más los 30 del año 2 menos los 20 millones de retiro del año 2 menos los 15 millones de retiro del año uno y menos la pérdida tributaria. Ahí nos da la sumatoria del RAI del ejercicio de 5 millones. Finalmente, la variación dentro eh, de estos cambios dentro del patrimonio que afectan finalmente el resultado. Eso con respecto al RAI, espero que haya quedado claro y que se haya entendido un poco la lógica de cálculo y lo que persigue demostrar el RAI del ejercicio.
Después tenemos la renta o el registro de rentas empresariales. Sabemos que el registro de renta empresarial lleva en el control de los aumentos y disminuciones de aquellas rentas afectas y exentas de impuestos, además de los saldos de crédito acumulados existentes. Dicho registro se informa en los recuadros 15 y 16 del formulario 22 para aquellos contribuyentes sujetos a las normas del régimen general 14A y en los recuadros 20 y 21 del F22 para contribuyentes acogidos al régimen general ProPyme 14 de número 3. Además de este registro, se traspasará la información para la declaración jurada 1948 sobre retiros. De acuerdo a lo establecido en el número 2 de la letra del artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta, los registros de renta empresariales son el RAI, la renta afecta impuesto, la diferencia entre la depreciación normal y acelerada, el REX, o sea, la renta exenta, que tenemos ahí la renta con tributación cumplida, la renta exenta y el ingreso no renta, y el SAC, que representa el saldo acumulado de crédito. Además, el artículo eh, eh, 11 de transitorio nos dice que debemos llevar en el control del STUT el saldo total de utilidades tributarias. Recordemos que para el 14A, para contribuyente cogido el 14A, deben llevar el control del DEDAN. Para el 14D número 3 no van a llevar control del DEDAN porque sabemos que en el régimen general ProPyme hablamos de una depreciación instantánea. Esto quiere decir que en el momento en el que nosotros adquirimos el activo fijo, para efectos tributarios, lo llevamos directamente a gasto. Por lo tanto, no se debe tributariamente reflejar un control de depreciación. Normas generales. Primero, para el régimen 14A le aplican las normas de corrección monetaria establecidas en el artículo 41, por lo que al confeccionar el registro de renta empresarial se deben reajustar los remanentes y las imputaciones a él. En tanto, los contribuyentes sujetos a las normas del régimen ProPyme no están afectos a las disposiciones de dicho artículo, por lo tanto, no deben reajustar ni los remanentes del año anterior y ni los retiros efectuados por los propietarios. Esto es para efectos de registro de renta empresarial. Los registros de renta empresariales deben ser confeccionados al término del ejercicio y las imputaciones se realizan en orden cronológico, con la única salvedad que nos dice que si en un mismo día se han efectuado retiros, remesas o distribuciones por más de un propietario, la imputación de los saldos acumulados del registro RAI de Dano Rex se deberá efectuar en forma proporcional a cada uno de ellos, considerando el porcentaje que represente cada retiro sobre el total realizado el mismo día, salvo que la empresa pueda acreditar la cronología respectiva dentro del mismo día. El orden de imputación, para efectos del registro de renta empresarial, vamos a partir con el RAP, posteriormente el RAI, luego el DEDAN, el REX y otras cantidades. Primero, las rentas con tributación cumplida deben ser repartidas en primer lugar, incluso con anterioridad a aquella acumulada en el registro RAI. Eso está en el artículo 10º transitorio de la ley 21.210. En el caso de que no exista saldo en los registros de renta empresarial, el registro igualmente, perdón, el retiro igualmente se grabará con impuestos finales. Eso es un punto importante porque generalmente se tiende a confundir el tema de los retiros en exceso con el exceso de retiro. Es un concepto un poco ambiguo, ¿cierto? Pero debemos recordar que los retiros en exceso o la figura de retiro en exceso que quedaban pendientes de tributación desapareció el 31 de diciembre del 2016. Por lo tanto, hoy en día, si no tengo remanentes positivos, no tengo un RAI positivo dentro del registro de renta empresarial, pero de igual manera los contribuyentes, los propietarios de la empresa generan retiros, esos retiros se deben informar, no se anotan en ninguna parte en el registro de renta empresarial, pero sí en la declaración jurada se deben informar como retiros sin derecho a crédito, o sea que van a tributar de forma íntegra con el impuesto global complementario. En el evento que exista FUR, cuando exista una devolución capital de capital formal, debe ser imputado en primer lugar, eso está en el artículo 16 transitorio de la ley 21.002. El registro SAC. El registro SAC lleva control del remanente del ejercicio anterior, del impuesto de primera categoría generado por la RLI de la empresa, el impuesto de primera categoría por retiro de dividendos percibidos, el impuesto pagado en el exterior y el impuesto de primera categoría proveniente de reorganización. ¿Y qué vamos a rebajar del registro SAC?
aquellos créditos que sean asignados a los retiros, remesas o distribuciones del ejercicio, que acá es donde está el punto importante que nos convoca en esta ocasión por la declaración jurada. Ese punto nos interesa mucho. Y las partidas del inciso segundo del artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta y aquellas del inciso primero que sean afectadas con tasa del 40. Esas rebajas deben ser a todo evento y como última imputación del año comercial, pudiendo incluso hacer negativo este registro. Ahí estamos hablando del crédito. El orden de imputación, o sea, el orden de asignación de los créditos siempre va a ser de izquierda a derecha, partiendo con los acumulados desde el 2017, donde nosotros registramos el crédito pagado por impuesto de primera categoría de la empresa. Primero vamos a tener los no sujetos a restitución y posteriormente los sujetos a restitución. Siempre para efectos de imputación de crédito va a ser orden de imputación de izquierda a derecha. Eh, si luego de llegar acá a los sujetos a restitución con derecho a evolución, quedo sin saldo y necesito seguir retirando, ahí recién vamos a pasar a los créditos por impuestos de primera categoría acumulados hasta el 31 de diciembre del 2016, que lo más probable es que estos créditos tengan vinculados también un STUT, un saldo que provenga desde un anterior fondo. Para efecto de la declaración jurada, la DJ que nos convoca hoy, la 1948, de retiro, remesa y dividendo distribuido, la deben presentar los contribuyentes el 14A y 14 de número 3. Y la fecha de vencimiento fue, primero, el 14 de marzo, o sea, sociedad anónima abierta, sociedad anónima con presencia bursátil, debieron presentar su DJ hasta el 14 de marzo. Y esta semana, o sea, el día jueves, el 28 de marzo, sociedades con personas naturales. Junto al formulario 22, empresarios individuales. O sea, acá sabemos que en el día 28 de marzo es donde vamos a tener el flujo mayor de vencimiento de esta declaración jurada, ¿cierto? Porque además engloba dos regímenes que son bien importantes, donde está la mayoría de nuestras empresas. Entonces, vamos a dejar hasta ahí la parte teórica. Ahora quiero mostrarles una parte práctica porque me interesa que puedan entender cómo hacer lo que acabamos de comentar, pero a través de nuestro software. Vamos a ir primero a nuestro sistema contable web. Les pido un segundo porque ya les voy a presentar mi pantalla. Vamos acá entonces. Vamos a 24. Ahí. Para el ejemplo, vamos a utilizar una empresa en el régimen 14 de número 3 y acá lo que tenemos que o debemos tener en consideración es que el flujo completo debemos realizarlo para poder generar la declaración jurada. Entonces, en esta empresa, primero vamos a ver que está realizada la contabilización de los movimientos, donde nos va a importar de sobremanera en este caso los flujos de ingresos y egresos, ¿cierto? Sabemos que la determinación de la base imponible de aquellos contribuyentes sujetos al régimen 14 de número 3 a través de flujo, o sea, ingresos menos egresos. Para eso, dentro de la opción 14 TER y PROPYME, llevamos el control del registro de ingresos y egresos. Este registro de ingresos y egresos se alimenta de la información que fue previamente contabilizada. Por ejemplo, acá tenemos boleta de honorario, factura electrónica, boletas de venta, etcétera. Y toda esta información se va a clasificar en un ítem de la RLI que va a dar lugar, o sea que a través de un traspaso va a generar el cálculo de la renta líquida imponible o en este caso de la base imponible. Dentro de esta base imponible tenemos la opción de traspaso de información. Esto quiere decir que este traspaso de información va a traer aquellos movimientos contables que fueron contabilizados y que fueron clasificados tributariamente con el ítem de la RLI y nos va a entregar una base imponible. Y el punto importante, o el punto que nos va a generar una implicancia dentro del registro de renta empresarial, que es el impuesto de primera categoría. Impuesto de primera categoría que se va a transformar en crédito, por lo tanto va a ser asignable a los retiros generados por los propietarios dentro del ejercicio. Entonces, según el flujo que les comentaba anteriormente, posterior a la renta líquida imponible,
vamos a tener la opción de generar cálculo del capital propio simplificado para efecto del 14D número 3. Y acá vemos que tenemos el esquema de cálculo que anteriormente les mencionaba. También tenemos la opción de traspaso de información, por lo tanto vamos a tener el traspaso de la base imponible, los retiros efectuados por los propietarios. Y bueno, si hubiesen habido gastos rechazados, también tendríamos el traspaso de los gastos rechazados, el incentivo al ahorro. Si hubiese sido pérdida tributaria, también se traspasaría a esta opción del capital propio simplificado. Luego tenemos el RAI del ejercicio. RAI del ejercicio que parte con el capital propio simplificado, también siguiendo la lógica de que tenemos la opción del traspaso de información que nos trae el capital propio, la remesa, retiro o dividendo distribuido en el ejercicio y debemos agregar en este caso el capital aportado. Acá hay un tema importante, tenemos la remesa, retiro, dividendo distribuido en el ejercicio. Para poder incorporarla dentro de nuestro software web, nosotros vamos a la opción tablas generales. Y en tablas generales vamos a la opción mantenedor de retiro, remesa o dividendos. Seleccionamos el año tributario y acá nosotros vamos a poder ingresar los retiros de cada uno de los propietarios. Acá tenemos ingresado un retiro para el dueño de esta empresa, ¿cierto? Entonces esta información es la que finalmente debemos visualizar dentro del registro de renta empresarial para poder generar eh, la DJ 1948. Entonces vamos a ir a la opción módulo tributario. Ahora vamos a ir a la opción registro de renta empresarial. Pinchamos el año tributario 2024. Y acá, primero que todo, vamos a encontrar los remanentes de ejercicio anteriores. Estos remanentes debiésemos agregarlos de forma manual. Solamente se agregan de forma manual en el registro de renta empresarial los remanentes del ejercicio anterior. Tenemos la opción traspaso de información. Este traspaso de información que nos va a traer al registro el RAI del ejercicio, nos va a traer los retiros efectuados por los propietarios, en este caso fue lo que revisamos, y también nos va a traspasar la información de el crédito por pago de impuesto de primera categoría generado por la renta líquida imponible, ¿cierto? Que fue lo que vimos también. También podríamos agregar saldos de crédito, podríamos agregar en este caso un saldo en el STUT, etcétera. Acá, punto importante en el registro de renta empresarial, que luego de haber agregado los remanentes, de haber generado el traspaso de información, debemos pinchar la opción calcular y guardar. Esta opción calcular y guardar por norma general dentro de nuestro software se va a demorar aproximadamente 30 segundos. Ya entonces aquí esperamos un momento que se genere la carga de información, que se haga todos los cálculos. Se demora ese tiempo aproximado y es por la cantidad de registros que tiene el registro de renta empresarial. Acá el sistema empieza a generar cada uno de los cálculos, empieza a revisar línea por línea todo lo que hemos ingresado. Por lo tanto, ahora nos va a dar el mensaje de que el cálculo está generado con éxito. Operación guarda. Entonces, están guardados los datos de forma exitosa. Podemos revisar en la imputación de los retiros cómo quedó la imputación. En este caso tenemos un saldo en el RAI, un saldo en el RAP que está rebajado. Este retiro asignado a la columna del RAI va a ir con, perdón, con derecho, con un crédito asignado, en este caso asociado a una renta afecta, no sujeto a restitución con derecho a devolución. Por lo tanto, luego de haber realizado el flujo completo dentro del software, renta líquida, capital propio, RAI, un registro de renta empresarial y haber agregado los retiros, vamos a estar en condiciones de poder generar el traspaso de la declaración jurada. Ahí pinchamos la opción OK. Vamos a ir ahora a la opción módulo tributario, declaraciones juradas, y vamos a pinchar la de J1948. Aquí bajamos y vamos a ver que aparece un formulario en pantalla que les va a mostrar entonces la información que se va a informar en la DJ 1948 en este caso. La podemos revisar a través del botón editar y aquí vamos a ver que está el retiro afecto al global complementario, que en este caso sería el retiro asignado al RAI. Está
el retiro con tributación cumplida, el que está imputado a la columna del RAP, está el crédito, está el monto histórico. Recordar que para efectos de DJ 1948, independiente de que el contribuyente del que estemos presentando la DJ sea 14A o 14B3, los retiros deben ir a montos actualizados, solamente para efectos de retiro, no para, o solamente para efectos de DJ 1948, no para efectos de formulario 22. En el formulario 22, los retiros de los propietarios se informan a valor histórico. ¿Ya? Recordemos que la empresa como tal no está sujeta a la disposición del artículo 41, por lo tanto no debe realizar ajustes de corrección monetaria, no así los propietarios que son personas naturales. Ellos sí están afectos a el artículo 41, por lo tanto se deben realizar correcciones monetarias. ¿Y por qué hago este alcance? Porque esta EJ de retiro presenta la información que va a ser cruzada posteriormente con el formulario 22 del propietario. Y al propietario sí le corresponde informar su renta actualizada. Entonces, luego de generar el traspaso, luego de revisar que la información esté completa, vamos a pinchar acá en la opción Generar DJ. Vamos a generar una original. El sistema va a agregar el folio de forma automática. Le damos la opción generar. Bueno, recordemos que podemos generar una original, una rectificatoria o una anulatoria. Pinchamos la opción generar y nos dice que el archivo TXT se ha generado correctamente. Descargue el archivo desde el menú estado de generación de TXT. Entonces aquí vamos a ir a la opción módulo tributario, archivos y estado de generación de TXT. Entonces, desde acá nosotros vamos a poder seleccionar, en este caso, la EJ1948, declaración jurada anual sobre remesa, retiro o dividendo. Va a aparecer la fecha en la que se generó la EJ, el folio, el tipo de declaración jurada y el estado que en este caso sería generado. Luego de seleccionar, de tiquear en el listado la EJ que queremos presentar a Servicio de Impuestos Internos, seleccionamos el botón empaquetar, que es el disquete que aparece justo acá al lado del combo empresa. Entonces, esa opción empaquetar genera una descarga de un archivo comprimido, un archivo en formato zip. Y ese archivo es el que ustedes deben subir en Servicio de Impuestos Internos. Cuando ustedes entran a la página del servicio, van a la opción renta, declaraciones juradas, seleccionan la EJ1948, le dan a la opción declarar, y en el momento en el que le dan a la opción declarar, Servicio de Impuestos Internos pregunta: ¿por qué medio va a generar la declaración jurada? Ahí ustedes seleccionan casa de software y ahí la página les va a entregar la opción de poder subir este archivo que descargaron desde nuestro sistema. Con eso le van a dar la opción enviar y va a estar lista la presentación de la DJ1948. Esto para efectos de clientes que trabajan en nuestro software web. Para efectos de clientes que trabajen en nuestro sistema de escritorio, vamos a ir entonces a nuestro sistema de contabilidad y acá debemos seguir la misma lógica que vimos en el software web. Primero que todo, que los registros contables estén realizados, o sea, que se haya generado el registro contable, que el registro contable haya dado lugar a el régimen PROPYME a la base imponible. Vamos a ver entonces que tenemos calculada nuestra base imponible, que luego de la base imponible también esté generado el cálculo de capital propio tributario, en este caso simplificado, ya que los esquemas de cálculo son exactamente los mismos que vimos en el módulo web. Luego el capital propio, la renta afecta impuestos. Y dentro del software de escritorio, en la opción módulo tributario, renta líquida imponible, está la opción de mantención de propietario. Entonces acá nosotros debemos agregar a los socios y a cada uno de los socios debemos agregar los retiros efectuados dentro de el ejercicio. Entonces, con esa información dentro del sistema de escritorio, vamos a ir a la opción módulo tributario y vamos a ir a la opción registro de renta empresarial. El registro de renta empresarial, para efectos de clientes que trabajan en nuestro sistema de escritorio, genera un traspaso de información. Traspasa la información de los retiros, del RAI y, bueno, de la renta líquida imponible hacia el registro de renta empresarial, pero eso lo va a llevar a la plataforma tributaria, lo va a llevar a
el módulo web. Entonces, va a cargar esta página nuevamente, que fue donde vimos anteriormente el registro de renta empresarial, donde acá se va a traspasar el crédito por impuesto de primera categoría generado por la empresa, que viene de la renta líquida imponible, y lo mismo que vimos anteriormente, el RAI del ejercicio y los retiros efectuados por los propietarios. Entonces, para efectos de poder generar el cálculo de las asignaciones a las diferentes columnas del registro de renta empresarial y los créditos, nosotros vamos a pinchar nuevamente la opción calcular y guardar. Esto, como les comentaba anteriormente, se demorará aproximadamente 30 segundos. Y después de eso, vamos a estar en condiciones de poder generar el traspaso hacia la EJ 1948. Por norma general, para efectos de generar la DJ es bastante sencillo, pero insisto en que lo fundamental para poder generar una buena determinación y una buena presentación de la DJ 1948 es necesario pasar por el registro contable, el registro de ingreso y egreso, la renta líquida imponible para 14A, el registro de la base imponible para el 14 número 3, el capital propio, el RAI del ejercicio, y luego del RAI del ejercicio y tener registrados los retiros, traspasar esa información al registro de renta empresarial. Ahí se va a generar la imputación de los retiros, se va a generar la asignación de, en este caso, RAI y la imputación de los créditos, que es lo que nos interesa bastante, ¿cierto? Entonces, luego de completar ese flujo, vamos a tener la opción completa de poder ir a el traspaso de la declaración jurada. Entonces, vamos nuevamente a módulo tributario, DJ 1948. Con eso vamos a tener entonces listo la información para poder generar el traspaso o generar el archivo de carga para servicio en puesto Inter. Entonces vamos a dejar hasta ahí la presentación. Voy a ir a el chat ahora a ver si es que existe alguna duda, algún comentario, alguna